Buenas noches, vamos a compartir un caso clínico de una paciente de UCI de larga estadía hospitalaria, donde vamos a ver las distintas etapas de un paciente crítico. Evolución de un paciente en UCI, vamos a ver un caso clínico de una mujer joven de 32 años, sin grandes antecedentes clínicos. No nos planteamos este escenario hace un par de meses, cuando pensábamos que solo los ingresos a UCI iban a ser de pacientes crónicos, de muchas patologías. Este no fue el escenario, una mujer joven de 32 años que comenzó con síntomas días antes de ir a la consulta, que consultó por primera vez y no fue hospitalizada, se le hizo la PCR y se le envió a su domicilio con tratamiento sintomático, que cursaba un embarazo de 26 semanas, que este ya es un factor de riesgo, y que tenía mialgia, tos productiva y sensación de cansancio como síntomas iniciales. Esta es la radiografía de ingreso de la paciente. Obviamente no se hizo un escáner por el embarazo mismo y se priorizó siempre la vida fetal. El laboratorio de ingreso presenta un hematocrito de 37, una hemoglobina bien, blancos normales, y la PCR ya teníamos de inicio positiva, ya que la paciente había consultado 48 horas antes. La PCR estaba cuadruplicada en valor normal y la gasometría tenía una CO2 extremadamente baja. La ferritina y el dímero D no eran marcadores de gravedad en este caso, y la legionela, los neumococos de ingreso nos dieron negativo. Función renal bien, función hepática levemente aumentada, y lo que llamaba la atención en su inicio es que esta paciente ya venía con una hiperuremia. Todos sabemos que el embarazo es un marcador de balance nitrogenado negativo alto, por lo cual necesita un consumo mayor de proteínas y de energías calóricas para abastecer tanto a la madre como al feto. Si bien esta paciente es una paciente COVID-19, vamos a hablar un poco en sí de todo lo que pasó a esta paciente, y vamos a ver que el COVID puede tener varias presentaciones y que no solamente se va a dar en pacientes con enfermedades crónicas. La paciente ingresó inicialmente a UCI con requerimientos de oxígeno. En menos de 24 horas ya habíamos progresado a una SYNAP con un tope límite de 60 litros, 60 de FiO2, lo que marcó una evolución tórpida, con alto requerimiento, con una gasometría fallida, con una PO2 disminuida para su edad y para su estado, y una CO2 extremadamente baja, por lo que se priorizó la ventilación mecánica no invasiva. En 48 horas, la paciente permaneció en la UTI con línea arterial, una vía venosa y un monitoreo continuo. Se le inició protocolo COVID según kilo peso. La paciente previo al embarazo pesaba 65 kilos y al momento de la hospitalización COVID pesaba 85 kilos, o sea, había subido en las 26 semanas unos 20 kilogramos. Se hizo un monitoreo fetal donde se encontró que los latidos fetales estaban bien, que el útero estaba grávido y que el feto estaba con buena motilidad. Y se inició alimentación oral con suplementos por esta hipoalbuminemia que ya traía de base. Se agregó proteínas y vitaminas, ya que la paciente no estaba consumiendo. En las 48 horas iniciales, la paciente tiene una evolución tórpida, por lo cual se decidió su ingreso a UCI, ya ser un alto riesgo y pudiendo complicarse. En UCI se plantea una sedación, primero liviana, ante la poca respuesta y ante un RAS combativo, con la agitación psicomotriz de la paciente, más 2, más 3, se decide iniciar bloqueo neuromuscular, ya que la paciente se encontraba hipóxica, hipertensa y con una frecuencia respiratoria demasiado elevada. Entonces, bloqueamos la paciente, iniciamos asistido controlado por volumen, logramos estabilizar la FiO2 y el PIB, y se plantea inicialmente realizar una cesárea. Esto se desestima, ya que los latidos fetales estaban buenos, en más de 140 latidos por minuto, pero el feto tenía un peso aproximado de 1,4 kg. Entonces planteamos modos ventilatorios, se inicia monitoreo hemodinámico invasivo con PAICO y un control obstétrico materno-fetal
diario y hasta momentos más críticos 2 veces al día. Se inicia corticoides y se coloca una sonda nasoyeyunal y se inician fórmulas hiperproteicas más suplementos. Acordémonos que esta paciente ya venía con una hipoalbuminemia de base. La progresión de la enfermedad no es muy buena, la paciente permanece bloqueada y sedada y hay una progresión radiológica importante. Hasta ese momento no habíamos planteado hacerle un escáner ni retirar el feto. Intentábamos estabilizar la parte respiratoria usando modos controlados. La paciente estuvo bloqueada varios días, se empezó a retirar el bloqueo, comenzamos con los ciclos de prono y vamos a ver que nuestra paciente tenía un hematocrito más bajo, una PCR mucho más elevada, que estaba eliminando las proteínas por orina. La gasometría no nos ayudaba mucho, no mejoraba, la CO2 estaba extremadamente alta, la ferritina y el dímero D como marcadores de gravedad no nos dijeron mucho más, y la creatinina había empezado a bajar, había un toque hepático, una transaminitis, y la albúmina, a pesar de que habíamos hecho alimentación para mantener el trofismo y habíamos aportado módulos, seguía cayendo y ya estábamos en 1,6. El fósforo como un marcador de síndrome de realimentación está en 4,5, así que electrolitos normales, no nos preocupamos por eso, seguimos insistiendo, no se puso en ningún momento alimentación parenteral y se priorizó la ventilación y la alimentación. Procalcitonina en este momento elevada, por lo cual se plantea pancultivar la paciente porque los pics febriles ya no correspondían al propio COVID. Este es un laboratorio del día 16, se pancultivó aproximadamente el día 17 por primera vez, se volvió a pancultivar el día 20, se volvió a cultivar el día 30. El día 30 tenía, ya estando con antibiótico-terapia de alto espectro, después voy a contar los gérmenes que tenía, ya teníamos un hematocrito mejor, la PCR ya había caído casi valores normales, los blancos estaban prácticamente normales, la gasometría había mejorado, ferritina y dímero D nunca fueron marcadores de gravedad. Lo que sí nos preocupaba era que ya el toque hepático se hacía más inminente y la creatinina seguía bajándose, era marcador de consumo de músculo. Las proteínas totales habían empezado a recuperarse, la paciente ya no estaba bloqueada y ya podíamos alimentarla plenamente. La procalcitonina ya había mejorado también con el tratamiento antibiótico. Esto fue el día 30. La reevaluación, ya pensando en UCI, el primer ciclo de prono fue súper precoz a las 48 horas de ingreso de la paciente a UCI, bloqueo, prono, primer ciclo, dura 48 horas también, está 5 días despronada y volvemos a realizar otro ciclo de prono de 72 horas. En los momentos en que se cultivó la paciente, se aisló en el CAET un Staphyloaurus meticilino resistente y una serratia. Y en el uro, una Klebsiella oxytocaya. A este momento ya llevábamos más de 15 días de hospitalización, por ende decidimos pedir IgG e IgM y eran positivas ambas. Siempre nosotros realizamos detección de carbapenemasas. En todos los casos la paciente dio negativa y en un momento la paciente, cuando llegamos a una alimentación plena, la paciente cursó con un cuadro de diarrea que, si bien no pudimos determinar si era propia del COVID en sí, que cursa con trastornos gastrointestinales, o si era un Clostridium, por ende se definió tomar muestra de Clostridium, siendo esta negativo, y se tomó el cuadro como propio del COVID. Hasta este momento llevábamos más de 15 días de hospitalización, estaba sedada con propofenta, 2 ciclos de prono, la hemodinamia inestable con uso de drogas vasoactivas, la paciente estaba afebril, pero la mecánica ventilatoria seguía descompensada, con bloqueo neuromuscular, pero en los momentos que la paciente se superficializaba, tendía a desaturar y a volverse combativa. Por lo cual el día 20 se decide maduración fetal con corticoides y una cesárea con un recién nacido masculino de 28 más 4 semanas. Tenía una talla de 38 centímetros,
que pesaba 1,465 kg, masculino, y que tenía un Apgar de 3 en 6. El, el recién nacido pasa a la UTI neonatal ventilado y la paciente vuelve a la UCI también ventilada. En ese momento, al otro día, ya más estable, con menos drogas vasoactivas, ya con menos necesidad de sedación, se decide ir al primer angiotac de la misma, donde hay signos de hipertensión pulmonar, neumonía multifocal severa, con extensión con elementos de organización. Acuérdense que teníamos un CAET con 2 germes, leve derrame pleural bilateral, pero no teníamos TEP. Se siguió el tratamiento médico y se pensó en despertar. Cuando uno piensa en despertar, uno piensa en esto, vamos a despertarnos todos contentos, vamos a despertarnos en el borde de la cama. Este no es el despertar de un paciente en UCI. El despertar de un paciente en UCI es agitado, múltiples invasiones, por lo cual el despertar generalmente el paciente se vuelve combativo, delirioso, con hipermovilidades, y donde tenemos que estar alertas, sobre todo en ella, que era una puerperal reciente. Entonces, suspendimos la sedación paulatinamente, la hemodinamia se mantuvo estable desde el momento en que se realizó la cesárea, la paciente estaba febril, ventilación mecánica con modos más espontáneos, presiones soportes, y un despertar súper malo, +2, +3. Y recién logramos la extubación el día 28 de hospitalización. ¿Se planteó en esta paciente hacer traqueostomía? Sí, muchas veces, pero priorizamos siempre el poder sacarla del ventilador, ya que la paciente no tenía ninguna patología como para no poder salir del ventilador. Entonces priorizamos la ventilación más espontánea, estuvo varios días en ventilación espontánea, no la extubamos antes, desde el día después de la cesárea se empezó a despertar, tuvo un despertar muy lento. Acuérdense que esta paciente estuvo bloqueada, que estuvo con altas drogas para sedación y analgesia, y que el metabolizar todo esto costó varios días. Cuando la paciente recién pudo estar no combativa, recién se decidió retirar el tubo endotraqueal. Así todo, la paciente salió con ventilación mecánica no invasiva y bastante combativa y deliriosa. Pasa UTI recién el día 35, llevábamos más de 7 días extubada y no nos animábamos a pasar la UCI, ya que la paciente por momentos se agitaba, se ponía taquipneica, taquicárdica, y pensábamos que íbamos a tener que volver a intubarla más de una vez. El día 35 recién la pasamos de UCI a UTI para comenzar ya su proceso de rehabilitación, ya que la paciente se encontraba con una debilidad adquirida en UCI, se interconsultó con su psiquiatra. ¿Por qué? Porque la paciente cursaba una depresión postparto o una depresión secundaria a toda su enfermedad y a todo lo que le había pasado, porque recién la paciente empezó a darse cuenta de todo lo que le había pasado. Empezamos a llevarla a la neo sin apoyo de oxígeno. Empezamos a priorizar su alimentación, siempre hiperproteica y con módulos, y tuvimos un harto trabajo con la fono, ya que tenía un trastorno de glutorio moderado a severo. Piensen que esta paciente estuvo ventilada 29 días y que estuvo con bloqueo neuromuscular, lo cual quedó con una debilidad. El control metabólico siempre fue bueno después de la cesárea. El CAMIQ, ya cuando empezamos a estabilizar la misma y empezó a moverse, empezó a ir a la neo, comenzó una rehabilitación, era negativo, y el S5Q también correspondía a 5 de 5. Esta es una paciente donde logramos subirla a la TIL, subirla a la Motomed, que la paciente coopere. Hicimos primero Motomed cuando la paciente estaba con bloqueo, hicimos Motomed cuando la paciente estaba despertándose, hicimos Motomed cuando la paciente ya estaba despierta y ella podía comandar, ya que tiene una función donde puede comandar el paciente la máquina. Esto nos permitió tener menos debilidad muscular, y como priorizamos
mucho la alimentación, hicimos un soporte porque nos vimos con una albúmina extremadamente baja, si bien no hicimos calorimetría, ya que ella estaba en una unidad donde no se disponía, eh, no, nunca se dejó de alimentar ni nunca se dejó de cumplir el requerimiento calórico proteico de la misma. El seguimiento, la paciente estaba en posición supina, las pieles y mucosas estaban bien, no tenía adenopatías, no tenía conflictos cardiopulmonares, no tenía conflictos gastrointestinales, no había visceromegalias, no tenía TBP, no tenía loquios, sus mamas estaban blandas y la cicatriz de la cesárea estaba sin signos de infección. En la evaluación final, lo que les puedo decir es que la hemodinamia siguió sin conflicto, que la parte respiratoria terminó sin oxígeno, que los electrolitos siempre estuvieron bien y que no hubo ninguna disfunción multiorgánica y que la parte gineco-obstétrica siempre estuvo acompañada. La nutrición, la fono en el día 45 nos dio el pase a papilla, líquidos claros y fórmulas hiperproteicas y módulos especializados para evitar que la paciente tenga algún tipo de complicación. La paciente comenzó con la lactancia materna ya que suprimimos todos los fármacos que podían interferir en esta. El psiquiatra y el psicólogo siempre hicieron acompañamiento porque la paciente tenía una depresión que se trató y la rehabilitación siempre estuvo con fisiatría, teófono y kine. Esto fue primordial para que nuestra paciente responda, para que nuestro paciente no tenga, a pesar de más de los 50 días que estuvo hospitalizada, la paciente nunca presentó ninguna lesión por presión, nunca presentó ningún trastorno digestivo severo, la paciente estuvo como mucho más de 48 horas, la paciente nunca estuvo sin alimentación. La paciente se mantuvo el trofismo en los momentos en los que la paciente estaba con bloqueo neuromuscular y en cuanto se pudo, se llegó al requerimiento calórico proteico óptimo para evitar las complicaciones propias de una desnutrición. Diagnósticos del alta, como verán, estos son los diagnósticos con los cuales la paciente se fue. Extremadamente, muchos. ¿Por qué? Porque la paciente tuvo COVID, porque se sobreinfectó, porque estuvo con necesidad de ventilación mecánica, donde se pronó, se extubó, tuvo trastorno de glutorio severo, infecciones múltiples, donde encima estaba embarazada y se interrumpió su embarazo, donde en un momento estuvo anémica, donde cursó con una vulvovaginitis, una desnutrición calórico-proteica, a pesar de que nosotros siempre alimentamos polineuropatía de nuestro paciente crítico, que pudimos tratar siempre y que pudimos controlar para evitar que la paciente salga con algún déficit, ya que la paciente se fue caminando a su casa, y el cuadro depresivo, obviamente secundario, y de YAPA le hicimos un diagnóstico de hipertensión pulmonar. La paciente se entró pesando 85 kilos, se fue pesando 65 kilos, y lo que llama la atención es que en el transcurso de los casi 60 días de hospitalización, ella cursó con múltiples complicaciones propias de cualquier patología como el COVID, pero que siempre tuvo buena respuesta, a pesar de ser una paciente embarazada que se toma como inmunóloga. Como mensaje para llevar, estabilización hemodinámica, control de disfunciones multiorgánicas, sea hepática, renal o respiratoria, alimentación precoz y soporte, ya que nos permiten una salida más rápida del ventilador y una mejor respuesta a la polineuropatía que el paciente la va a tener por el mismo bloqueo, un trabajo en equipo con el kine, con el TO, con la fono, con la fisiatra y con todo el equipo de UPC, movilización y rehabilitación, siempre precoz, y humanización. A pesar de que la paciente estaba bloqueada, en los momentos en que la matrona entraba a hacerle el control de latidos fetales, siempre se insistió en que se le explique lo que estaba haciendo, ya que era un procedimiento que podía molestar a la paciente si estaba despierta o si llegaba a comprender alguna situación. Se intentó que ella siempre comprenda las situaciones en los momentos en que estaba ventilada, se le hizo acompañamiento terapéutico. La paciente quedó con una depresión postparto o secundaria a su
patología COVID, donde en su primer inicio ella tendió a rechazar al niño, a no querer ir a las visitas de la mater, a donde en un momento estaba tan débil que no podía cargar al niño. Hicimos como un muñeco de trapo del mismo peso del niño para que ella pueda aprender a cargarlo sin los riesgos de cargar y el niño corra riesgo. Entonces, como mensaje para la casa, siempre pensar en que atrás de todo hay una paciente y donde uno espera que a uno lo traten de igual forma. Eso es todo y vamos a ir a la discusión y a las preguntas, que seguramente habrá muchas porque es un caso, intenté resumirlo en lo más corto posible, es un caso muy largo, muy complejo, que nos tuvo a todo el equipo de UPC alerta, porque siempre uno es más sensible a las mujeres embarazadas.